Entre las efemérides hoy aparece un hombre que encontró la receta, que halló la fórmula para extinguir una plaga que tenía Estados Unidos, una plaga humana. ¿Por qué no se adopta la misma medida de él para lograr su éxito? Un día como hoy nació Eliot Ness en Chicago, agente del Tesoro estadounidense. Hizo cumplir la ley de prohibición en Chicago. De ahí derivó en Los Intocables, que más tarde fueron abordados tanto en televisión como en literatura, y La Cinta de Plata. Con la corrupción reinante entre los agentes de policía, examinó los registros de todos para formar un equipo confiable, inicialmente de 50. Después se puso más estricto y quedaron 15. Finalmente solamente 9 pasaron ese examen, pero emprendieron redadas contra destilerías y cervecerías y claro, fueron amenazados, pero fueron hallando la fórmula. Numerosas series de televisión y películas han sido inspiradas vagamente por este grupo intrépido de incorruptibles. Leyendas muy conocidas en series de televisión y películas, y él dio la idea de cómo luchar y tuvo éxito. ¿Y por qué no se repite en otros países? Mira, para luchar contra la extorsión a comerciantes, pusieron una tintorería, ellos, y compraron planchas y todo, y tenían sus empleados, y recibían trajes y todo para lavado y todo, hasta que un día llegó el extorsionador y dijo, planteó su proyecto, su propuesta, y de ahí ya lo atraparon y empezaron a sacarle información hasta que capturaron a la cabeza de todo este negocio sucio. Pero claro, se necesita inteligencia para hacer una cosa así, y mucha paciencia, planeación. ¿Una especie de trampa? Una trampa para que tú, si están extorsionando, tú pones un lugar para que te extorsionen y agarras al que llegue a pedirte, y lo torturas hasta que te diga quién lo mandó, y así hasta llegar arriba. Parece que era un negocio de limpieza de vidrios, así le decían ellos, ¿no? Entonces llegaban y decían, mire, nosotros por una cantidad vamos a mantener muy bien sus cristales. Eso quería decir que si no les pagaban, con la metralleta, claro, acababan con ellos. No, pero pregunta usted qué falta en esencia. Eran unos asesinos. Eliot Ness y su grupo eran unos asesinos. Despiadados, crueles, al margen de la ley. Muchas gracias. La orden era lo que tengan que hacer para controlar esto. ¿Qué era eso? Torturar y asesinar. Igual que los criminales, nada más que protegidos por la autoridad. Pero eso es lo que hicieron. Por eso Eliot Ness se volvió un alcohólico, porque detrás de su conciencia estaba la muerte de todos los que había asesinado. Pues por muy alcohólico que haya sido, llegó a ser alcalde de Indianápolis, ya en sus años avanzados. Después declinó, ya no pudo, precisamente por el alcoholismo tan acentuado, y no logró concretar una carrera política, aunque era admirado por toda la Unión Americana. Pues sí, pero eso es lo que falta, un asesino de la misma calaña que los asesinos que está combatiendo. No había derechos humanos, no había investigaciones, nada más había la idea de erradicar a los malos a como diera lugar. Pero yo insisto que no es no es el mejor método el enfrentarse al enemigo
por la fuerza. Al Capone, que era el capo de Tutti Capi, no lo agarran por la fuerza, lo agarran fiscalmente por cuestiones fiscales y se lo llevan a Alcatraz, y a lo mejor hasta porque él quiso. No, pero no fue ese el punto culminante, sino que ya habían barrido con la corrupción. Sí. Ya tenían limpio prácticamente el territorio más corrupto. Además, consiguieron listas de policías y funcionarios a sueldo que le pasaban al FBI, que el cual agarraba y los atrapaba, los metía a la cárcel. Ese apoyo oficial como respaldo les dio la oportunidad de arrinconar a Al Capone hasta que finalmente decidió, pues, dejar sueltos esos cabos que fueron los que le condujeron a prisión. Sucedió algo curioso, las bandas les tenían miedo. Las bandas dejaron de ejercer funciones en ciertos sectores, se mataban a la luz del día, dejaron de matarse a la luz del día. En realidad hubo un cambio, antes de meter al Capone a la calle, hubo un cambio, le tenían miedo a la autoridad. Pero además a Al Capone no lo podían detener por un crimen, porque él no iba y los mataba. Claro. Entonces tenían que buscar la manera de aprenderlo, porque no se le podían comprobar otro tipo de crímenes. Ni él iba y se presentaba en un negocio para extorsionar, ni cogía las ametralladoras ni mataba. Él mandaba. Bueno, sí mataba personalmente gente, ¿no? Es famoso el asesinato de alguno de sus adláteres a batazos en una comida de negocios. Además, el negocio ya se había expandido, ya tenía diversas actividades, todas fuera de la ley. Y ahora, ¿para qué nos hacemos? Aquí hay una combinación de inteligencia, fuerza y apoyo de la ley. Los tres funcionaban bien hacia un camino, pero lo cierto es que nada de eso acabó con la delincuencia. El día que se legalizó el alcohol, se acabó el crimen organizado. Pues aquí hay un recuerdo sonoro de esa famosa acción ya llevado a las series. La prohibición, 1932. La ciudad de Chicago consumía anualmente 32 millones de galones de alcohol. Esta cifra es increíble, pero está comprobada. 86.000 galones diarios. Se elaboraba en cualquier cosa, desde grandes destilerías hasta sucias tinas de baño. Se introducía a la alborotada ciudad en camiones, botellas de gaseosa o por tuberías. Todo el alcohol era ilegal. La mayoría era malo y algunas veces veneno. Una ínfima parte, menos del 1% de esta fantástica cifra, era buen licor digno de venderse, el excelente whisky escocés. Lo traían del Canadá. Para los propietarios de tabernas clandestinas que pudieran tener un abastecimiento seguro de whisky importado, las ganancias eran enormes, pero el riesgo también era grande. Fue famoso el papá de un presidente en este tipo de contrabando de Canadá a Estados Unidos. Joe Kennedy. Y es curioso cómo en la serie Eliot Ness se enfrenta, su principal rival es Frank Nitti, no Al Capone. Y eso se debe a que la familia de Al Capone metió una demanda para que no se mencionara a Al Capone en la serie televisiva. Pues lo consiguieron, aunque después realmente Cara Cortada o Al Capone se materializó en todos los relatos. Pero obviamente no terminó el crimen organizado en Estados Unidos de ninguna manera, al contrario, se fundieron con el gobierno. Lucky Luciano pide que lo extraditen. Bueno, pide que lo saquen de la cárcel y el presidente dice no te extradito, y a cambio ayuda a que el ejército de los Estados Unidos desembarque por Sicilia. O sea, llega a haber una comunión entre el gobierno de los Estados Unidos y el crimen organizado, sino cómo entra y cómo se distribuye tanta droga ahorita en los Estados Unidos. Aquí ese papel lo desempeñan los testigos protegidos. Siempre ha sido costumbre de la ley en cierto momento hacerse de parte de los criminales para poder atacar a sus ex compañeros.